Hola, ¿qué tal? Mando un cordial saludo a cada uno de ustedes. Soy la licenciada Jessica y les quiero dar la bienvenida a la materia de fundamentos de la psicología. Pues como ya saben y también está en nuestro sílabus, el día de hoy vamos a ver y vamos a seguir desarrollando diferentes temáticas con respecto a lo que es la introducción a la psicología. Vamos a comenzar realizando la definición de lo que es la psicología. Bueno, la mayoría de las personas, muchas personas creen que los psicólogos estudian los problemas mentales y emocionales y trabajan como psicoterapeutas. Esta información ustedes la consideran verdadera, falsa o tal vez es un tanto incompleta. Este apartado es muy importante y es el más fundamental de nuestra materia porque debemos de conocer cuál es la definición, qué es lo que es la psicología, qué es lo que hace, a qué se dedica, etc. Sobre todo para no caer en una información errada o tal vez a partir de mitos que se han dicho podamos tener un concepto negativo de esta ciencia que es tan humana y que es muy importante de aprender. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a empezar mencionando que la psicología es el estudio del comportamiento y de los procesos mentales. Es decir, que la psicología estudia el comportamiento y procesos mentales de todo ser humano. Así que vamos a considerar esta definición palabra por palabra. Etimológicamente, el término psicología proviene de las palabras griegas psique, que significa alma, y logos, que significa estudio, y revela que la definición en sus orígenes se refería al estudio del alma. Más adelante también se la considera como el estudio de la mente. Como ya habíamos mencionado, la psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. Así que vamos a tratar de detallar todos estos dos conceptos grandes. En primer lugar, el comportamiento incluye en su más amplia definición acciones que se pueden observar con facilidad. Es decir, el comportamiento se la puede ver con claridad y a plena vista, ¿no? Tales como la actividad física, es decir, cómo uno camina, cómo uno se viste, cómo se ve, y la expresión oral también, cómo se expresa, si una persona habla rápido, habla lento, o si hace gestos con las manos, los gestos, el lenguaje verbal también está incluido, y el lenguaje no verbal también está incluido dentro de lo que es el estudio del comportamiento. Por otra parte, tenemos lo que son los procesos mentales, los cuales no pueden ser directamente observados, al contrario de lo que es el comportamiento. Los procesos mentales no pueden verse directamente. Dentro de esto tenemos la percepción, por ejemplo, el pensamiento, el recuerdo, los sentimientos. Si vemos a una persona al frente de nosotros, no vamos a poder ver con certeza qué es lo que está pensando o qué es lo que está sintiendo en ese momento. La psicología también en su estudio científico implica el uso de herramientas tales como la observación, la descripción, la investigación experimental para poder reunir información y posteriormente organizarla. También dentro de sus herramientas está la medición.
Los psicólogos y la psicología sobre todo no se conforman con la descripción del comportamiento, van más allá e intentan explicarlo, predecirlo y por último modificarlo con el propósito de mejorar la vida de la gente y de la sociedad. Uno de los objetivos que también nosotros en esta carrera buscamos con las personas a nuestro alrededor. Este es uno de los apartados más importantes, uno de los más importantes, ¿sí? Que es con respecto a lo que son los objetivos de la psicología. ¿Cuáles son los objetivos? Y además, ¿qué es lo que está tratando de lograr la psicología? ¿Cuál es el objetivo de la psicología, ¿no? Los psicólogos estudian a la gente mediante métodos científicos. No solamente la psicología, sino también diferentes otras ciencias como por ejemplo la medicina o la administración de empresas. Tenemos objetivos comunes y ahora dentro de nuestra carrera de liderazgo pastoral es importante que nos podamos alinear de estos objetivos para cumplir muchas metas y muchos también objetivos dentro de nuestra carrera. Ahora que los vamos a analizar detalladamente lo vamos a entender. Vamos a mencionar cuáles son los objetivos de esta empresa científica. Es el de predecir, el de describir, entender e influir en la conducta y los procesos mentales del ser humano. Para poder entender un poquito más de los objetivos, vamos a hablar de ellos más detalladamente. En primer lugar está el describir. Se trata de describir la información recolectada mediante investigación científica, la cual ayuda a describir fenómenos psicológicos de manera más precisa y completa. Por ejemplo, para poder entender este concepto, en una encuesta sobre la frecuencia del consumo de drogas entre estudiantes universitarios, la información que se vaya a recolectar sería un importante primer paso para el diseño de un programa de prevención de consumo de drogas, por ejemplo. Ustedes saben que el consumo de drogas origina muchísimas problemáticas, perjuicios y daños, no solamente con respecto a la salud, sino también en problemas psicológicos en los estudiantes y en diferentes personas, ¿no? Entonces yo sé que muchos de ustedes pues constantemente están trabajando en programas o en planes para poder, sobre todo de prevención, para poder ayudar a diferentes grupos etarios. Entonces la descripción es uno de los primeros pasos, es el primer paso en sí que deberíamos de considerar para implementar un programa de prevención, etc. Lo segundo es predecir. En algunos casos la psicología puede predecir conductas futuras. Eso es posible. Por ejemplo, se han desarrollado pruebas que permiten a los empleadores predecir con mayor exactitud cuáles de los solicitantes del empleo se podrían desempeñar correctamente. Como por ejemplo, hay un test de los factores de personalidad de Cattell, se llama 16PF. Este test tiene como característica principal el de intentar mostrar una visión global de la personalidad basándose en la evaluación de 16 dimensiones funcionales de la personalidad. Entonces lo que va a hacer es evaluar a la personalidad de la persona para saber si es apto para el empleo o para llevar correctamente
o para liderar tal vez un grupo que uno necesita que lo haga con mayor efectividad, etc. Entonces son diferentes técnicas que nos ayudan mucho a predecir, en algunos casos, como les decía, las conductas de las personas. También está el objetivo del entender, es decir, que entendemos la conducta y los procesos mentales cuando podemos explicar por qué ocurre. Una de las incógnitas más grandes que siempre nos hacemos, entonces, es por qué se comporta de esa forma, o por qué habla así, por qué piensa así. La psicología nos ayuda mucho en este aspecto, en ayudarnos a entender el porqué de las cosas, el porqué de las conductas o el porqué de los pensamientos. Entonces, esto es muy importante, porque para poder ayudar más efectivamente, con mayor eficacia a las personas, lo primero deberíamos de entender por qué, la razón por la que ocurre ese comportamiento, ¿no? Entonces, entender siempre es fundamental, sobre todo en psicología o en carreras humanísticas. Por último, los psicólogos esperan ir más allá de la descripción, mucho más de la comprensión y la predicción, para influir en la conducta de manera benéfica, ¿no? Entonces, muchas veces nos hacemos preguntas de qué podemos hacer para ayudar a un adolescente a salir de una severa depresión, cómo podemos ayudar a los padres a criar a sus hijos, cuál es la mejor forma, por ejemplo, de ayudar a un estudiante a elegir su mejor profesión. Todas estas preguntas nos hacemos constantemente cuando trabajamos con personas, y yo sé, como líderes, ustedes también tienen este tipo de incógnitas. Entonces, la psicología nos ayuda muchísimo, y sobre todo en el aspecto de la influencia. También como personas, como líderes, debemos de siempre desarrollar esa capacidad de influencia en los demás, de una influencia positiva, ¿no? No es así sino hasta que hayamos identificado maneras para influir intencionalmente la conducta, que la psicología y otras ciencias humanísticas habrán cumplido por completo su promesa. Con esto hemos terminado el día de hoy, nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y muchas bendiciones.